Hola, soy Verónica Espíndola y te doy la bienvenida a este curso de locución en el que aprenderás sobre las cualidades de tu voz, cómo dominarlas para convertirte en un profesional de la voz. Cuento con más de 20 años de experiencia en los cuales mi voz estuvo disponible para distintos proyectos, para distintas marcas y también para mis propios proyectos personales. Y esto es lo que quiero transmitirte. Como proyecto final de este curso, vas a presentar 2 audios. El primero es un demo de locución que podrás utilizar para presentarte ante diferentes castings o trabajar como un locutor o una locutora freelance en distintas plataformas. El segundo de los audios consiste en realizar un proyecto personal, por ejemplo, un podcast, un programa de radio o incluso si quieres ser youtuber. A lo largo de todas las clases tendrás cada vez más herramientas para poder lograrlo y así desenvolverte como un profesional de la voz y ser un locutor o una locutora profesional. En la próxima clase veremos cómo a lo largo de la historia la tecnología nos ha ayudado para que podamos desempeñarnos de esta manera como locutores o locutoras. Te espero. Te doy la bienvenida a esta clase en la que recorreremos históricamente qué fue pasando con la tecnología para que hoy, por ejemplo, podamos estar haciendo esta clase y tú la puedas estar disfrutando desde tu casa. Hubo muchos acontecimientos a lo largo de la historia con la evolución de las tecnologías que podrás observar en detalle en la sección de recursos. Allí vas a encontrar en esta infografía cada uno de los acontecimientos que nos permite hoy, por ejemplo, hacer todas las grabaciones que podemos hacer con nuestra voz, incluso con nuestro teléfono móvil, y es lo que vamos a aprender en una de las clases siguientes. Pero ahora me gustaría contarte cuáles fueron los 5 hitos más importantes a lo largo de la historia que nos permitieron registrar el sonido y que también nosotros podamos trabajar como locutores transmitiendo y registrando nuestra voz. Estos 5 hitos comenzaron con el primero, que fue en 1877 con la llegada del fonógrafo. En 1925, por ejemplo, ya podíamos disfrutar del tocadiscos. En 1963 nació el cassette de audio y allí ya la tecnología empezó a evolucionar de manera mucho más ágil, mucho más dinámica. En 1972 fue la llegada del disco compacto, el famoso CD. Y en 1995, la gran revolución con la llegada del MP3 que nos permitió tanto compartir música de una manera diferente como nuestros trabajos, como nuestras voces y poder transmitirlas, por ejemplo, a través de Internet. Empezamos a trabajar y a grabar para otros países sin necesidad de transportar ningún elemento físico. Y si te estás preguntando, ¿cómo es esto de ser locutor? ¿O qué significa la locución? Lo veremos en la siguiente clase. Si te interesa, te invito a que la continúes. Quizás ya lo sepas o quizás quieras saber qué es la locución y por eso estás en este curso. Hay muchas teorías sobre qué es la locución, pero una de las que a mí más me gusta, que es mi favorita, indica que la locución es el arte de transmitir correctamente los mensajes a través de la voz. Esto lo vamos a lograr con las técnicas que veremos clase a clase. Por ahora, cada uno viene hablando como aprendió, como pudo, como supo hacerlo, imitando a su entorno, quizás a su familia, a sus cuidadores, a la gente que tenía alrededor. Pero nadie nos enseña específicamente cómo comunicarnos, cómo hablar, cómo utilizar nuestra voz. Y lo hacemos por intuición o por imitación. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo usar nuestra voz y nuestras cualidades para transmitir esos mensajes de la manera más eficiente posible para que esos mensajes de comunicación realmente cumplan sus objetivos. Y también vamos a ver cuáles son las oportunidades que alguien tiene para ser locutor. ¿Qué necesita? En este caso son 2 condiciones. La primera, tener cuerdas vocales sanas. Esto lo puedes comprobar con un estudio. En el otorrinolaringólogo hace un estudio en donde evalúa cuál es la salud, el estado de salud de tus cuerdas vocales y puede indicarte si efectivamente están sanas o debes realizar algún tratamiento por si hay algo ahí que se está colando y que no es tan beneficioso. El segundo punto es que debes dominar las cualidades de tu voz.
Y qué son las cualidades de tu voz es algo que vamos a descubrir en las siguientes clases. También algo que me gustaría contarte es que en algunos países para ejercer la profesión de locución es necesario formarse de manera profesional. Por ejemplo, en Argentina, para ser locutor uno debe estudiar una carrera y debe matricularse. Sin esta matrícula no puede ejercer su labor de locutor. Puede ser, por ejemplo, periodista o conductor de algún programa de radio, pero no la labor específica de un locutor. Afortunadamente, en muchísimos otros países ya hay otros institutos y otras formaciones formales para ser locutor y puedes consultar cada uno de ellos en la sección de recursos y también me gustaría que en la sección de comentarios me comentaras cuál es la situación en tu país, que me cuentes desde dónde estás tomando este curso y cómo puedes ejercer allí la locución, si es de manera formal, con una carrera matriculada, por ejemplo, o si puedes tomar algún curso y ejercer por oficio. Y algo más que me gustaría pedirte, porque me da muchísima curiosidad saberlo. Quisiera saber quiénes son tus referentes en la locución. Si es algo que te has planteado en algún momento, si admiras a alguien, si te gusta la forma de trabajar de alguien, y me encantaría que me lo contaras. Si no tienes aún referentes, puedes empezar a escuchar diversos medios y encontrar quién es esa persona que podría llegar a ser tu guía. En las siguientes clases vamos a empezar a conocer dónde nosotros podemos trabajar como locutores. Vamos a conocer acerca de los medios de comunicación que se dividen en dos grandes rubros, los medios tradicionales y los medios no tradicionales, que son muy interesantes. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son los medios tradicionales. ¡Vamos! En esta clase conoceremos algunas opciones para trabajar como locutor o como locutora y vamos a comenzar con los medios tradicionales de comunicación, esos históricos que quizás todos conocemos. ¿Y cuáles son? La radio y la televisión. A veces se tiene en un imaginario que el locutor cumple una única función, pero esto no es así y te lo voy a contar. Por ejemplo, en radio puedes desempeñarte como locutor de piso o locutor de cabina, como locutor de informativo, que tiene una función completamente diferente a la anterior. También, por ejemplo, puedes trabajar como jefe de locutores coordinando la tarea y la labor de los demás locutores, pero sin ya ejercer tú mismo la locución. También puedes ser un conductor de programa, un conductor deportivo, locutor comercial o deportivo o un locutor institucional, que es quien le pone la voz para identificar a esa radio, a ese medio o a ese programa incluso. Como ves, estas son solo algunas opciones que tienes para trabajar como locutor o como locutora y hay muchísimas más. También puedes desempeñarte en televisión con diferentes posiciones, por ejemplo, conductor de programa, conductor de noticiero, locutor en off, que aquí llamamos locutor en off. Puedes trabajar en televisión, pero sin mostrar tu imagen. Solamente se va a conocer tu voz. Por eso es que decimos en off, cuando no hay imagen que acompañe a esa voz. Y también puedes trabajar como locutor institucional, por ejemplo, frente a cámara o fuera de cámara. Estas también son posibilidades. Y ahora me gustaría comentarte algunas otras opciones que voy a decir que son un híbrido entre estos medios tradicionales y los medios no tradicionales, dependiendo de cómo se usen gracias a la tecnología que hoy nos lo permite hacer. Vamos a comenzar con los audiovisuales. ¿Qué tenemos en los audiovisuales? Por ejemplo, el tradicional cine, ¿sí? Donde sabemos que hay locutores que han trabajado y que siguen trabajando en cine. Y, por ejemplo, cuando del cine mudo se fue pasando a la transición de incorporar audio, había locutores que narraban qué era lo que estaba pasando en pantalla y que podíamos verlo. Esto, con el tiempo, fue mejorando y luego se pudo empezar a grabar con voces reales de los actores. Así que tenemos esta parte tradicional de los audiovisuales, pero también ahora podemos nosotros mismos generar nuestros propios videos y no hace falta tener una gran tecnología como la que se necesita para el cine. Por ejemplo, ahora con nuestro propio teléfono móvil podemos grabar videos para subir a diferentes plataformas, para compartirlas, para registrar un momento familiar o de amigos y nos queda como un registro en el que nosotros podemos utilizar nuestra voz para realizar este audiovisual. No necesariamente, como ves, se trata del cine.
También tenemos otra opción para trabajar como locutores, que es, por ejemplo, el doblaje. El doblaje consiste en reemplazar las voces o los sonidos originales por otras voces. Por ejemplo, se puede reemplazar una película que está en un idioma original por otro idioma, pero también se puede utilizar para reemplazar el sonido cuando la actriz o el actor no estaban con su voz totalmente disponible. Por ejemplo, podrían tener alguna afonía o tener algún resfrío y su voz no estaba óptima. Por eso los mismos actores o las mismas actrices pueden doblarse a sí mismos para reemplazar sus voces. Es por esto que podemos doblar en el mismo idioma o en un idioma diferente. Y por último, otras de las opciones son los audiolibros o las radionovelas, tan hermosas y que a tantas familias han reunido y que dieron tantas alegrías. Hoy los audiolibros están disponibles en prácticamente todo el mundo. Tenemos muchísimas plataformas que nos permiten comprar audiolibros. ¿Y quiénes están detrás? Los locutores y las locutoras aportando su voz para deleitarnos con estas lecturas que ahora podemos escuchar en lugar de leer. Si te interesan estos temas, te invito a que continúes a la siguiente clase donde veremos cuáles son las opciones para trabajar en medios no tradicionales y estoy casi segura que algunos te van a sorprender. ¿Vamos? Así como lo mencioné en la clase anterior, vamos a ver ahora cómo puedes desempeñarte como locutor o locutora en medios no tradicionales de comunicación y qué significa que puedes ganar dinero, que puedes trabajar para realizar algunos de estos proyectos. Vamos a comenzar con alguno que probablemente ya conozcas o que hayas asistido a alguno. Por ejemplo, los actos, que se suelen llamar actos públicos también. Quizás lo escuchaste con este nombre. ¿Qué son, por ejemplo, esas actividades que se realizan con muchísimas personas en donde hay alguien que está conduciendo ese acto? Por ejemplo, una entrega de diplomas en una universidad, el ascenso de alguien a una gerencia en una empresa o incluso algún acto político, y tú también puedes desempeñarte como locutor o locutora en este rubro. El siguiente que vamos a ver son apps. Y en este caso puedes imaginarte, porque es muy probable que estés utilizando apps que tengan sonidos, que puedas poner tu voz para diferentes proyectos. Por ejemplo, vamos a escuchar alguno. Cuando quieres escuchar algún idioma, hay alguien que dispuso de su voz para que puedas aprender un idioma diferente. Por ejemplo, aquí. Der Mann ist das Brot. Alguien está haciendo este trabajo como locutor en otro idioma y tú también puedes enseñar tu propio idioma o algún otro idioma que domines, por ejemplo en una app, o para diferentes opciones en donde vayas guiando al usuario. Otra opción de medio no tradicional son las audiodescripciones. En este caso, la audiodescripción es un servicio que se brinda a las personas ciegas o con disminución visual, en donde se describe qué es lo que está sucediendo en pantalla para que también puedan ser partícipes de todo eso que está sucediendo. Hay funciones incluso en el cine específicas con audiodescripción para ciegos, para que puedan vivir y recrear toda esa experiencia y no se pierdan de ningún detalle. Otra opción que tenemos es el e-learning, y acá me quiero detener porque el e-learning es mi especialidad y es algo que amo, me apasiona, porque uno puede aprender muchísimo cuando está trabajando en e-learning. ¿Y qué es esto? Es la grabación de tu voz para realizar diferentes cursos. Muchas veces los cursos los puede desarrollar uno mismo como profesional o las empresas te contratan con un guión que ya redactó un profesional para que tú le ofrezca su voz. Y así puedes ir narrando qué es lo que va pasando y cómo entretener a esa persona que tiene que aprender algo que le estás contando. Espacios públicos. En este caso, por ejemplo, cuando estás en un parque o en alguna plaza, puedes escuchar por altoparlantes que se están enunciando comunicados. Y tú también puedes trabajar siendo ese locutor o esa locutora. En la mayoría de las ocasiones, los locutores son contratados por el mismo Estado o por departamentos gubernamentales, no así por empresas privadas, justamente porque se trata de espacios públicos. Otra opción son los medios de transporte. Quizás te has encontrado en algún autobús o en el tren que alguna voz te da la bienvenida o te indica cuál es la próxima parada. Incluso indica cuál es la mano de descenso, si es por izquierda o si es por derecha.
En muchas estaciones, por ejemplo, de tren en centros turísticos, también podemos escuchar por altoparlantes que alguien nos da la bienvenida, que nos indica dónde están los centros de información turística, hacia dónde nos tenemos que dirigir, dónde está la salida, y esto es trabajo que realiza un locutor o una locutora. Objetos y el Internet de las cosas. Aquí tenemos un mundo que es muy curioso porque estamos rodeados de voces, solo que a veces no nos damos cuenta. Y nuestra voz también puede ser partícipe de algunas de estas acciones. Por ejemplo, en este botón que te quiero presentar, que es un botón antiestrés y que tiene estas instrucciones muy sencillas. Piense en un problema, piense la solución, sonría y toque el botón. That was easy. Aquí nos encontramos con esta respuesta que nos dice eso fue fácil en inglés y a una persona le pagaron por hacer esto y tú también puedes formar parte de este maravilloso mundo. Por ejemplo, también nos encontramos con voces en alarmas de automóviles, en refrigeradores, en cafeteras que nos dan los buenos días, en tostadoras que nos preguntan cómo queremos que esté nuestra tostada. Así que puedes pensar también dónde más has escuchado voces y me encantaría que lo compartieras en la sección de aportes para que todos nos podamos enriquecer y cada vez conocer más opciones en donde nosotros podemos trabajar como locutores y allí que esté nuestra voz. Otras de las opciones que tenemos son en este momento los reyes, son los podcasts y son los reyes del audio precisamente, porque ¿quién no ha escuchado un podcast a esta altura de la vida? Aquí también nosotros podemos trabajar como locutores o como conductores y esto es algo que vas a poder incorporar dentro de tu proyecto final, así que puedes ir pensando en todas estas opciones para ver con cuál te sientes más identificado y cuál te gustaría incluir, tanto para aportar tu voz para proyectos de otras personas como para tus propios proyectos donde puedas exponer toda tu personalidad a través de tu voz. Lo siguiente que tenemos son las publicidades rodantes. Son vehículos que tienen parlantes y en donde se van diciendo tanto publicidades como anuncios. Por ejemplo, cuando era chica y vivía en una ciudad lejos de la capital, pasaba siempre una camioneta anunciando que había llegado un circo y nos invitaba a todos los niños a comprar las entradas para ir a ese circo. Y así nos podíamos enterar. Cuando estas personas realizaban este tipo de publicidades, las hacían ellos mismos, pero actualmente, en la mayoría de los casos, se contratan a locutores. También tenemos los puntos de venta, que se trata de lugares en donde se vende, por ejemplo, shoppings o supermercados, en donde hay una persona que está trabajando allí de forma física y que va anunciando las diferentes opciones o las diferentes propuestas que se van desarrollando en ese lugar. También anuncia, por ejemplo, si hay alguna mercadería que está fuera de stock o si ya está cercano el horario de cierre y que deben acercarse a las cajas. Tú también puedes trabajar en algún punto de venta como locutor o como locutora. Luego tenemos el teatro, en donde se anuncian las diferentes actividades que se van a realizar, se pide que se apaguen los celulares y cuando finalizan las obras se presenta a todo el elenco. Así que si te gusta la actuación, te gusta estar involucrado en el mundo del teatro, también puedes trabajar como locutor aquí en este ámbito. Telefonía, otra de mis especialidades. La telefonía son esos mensajes que cuando uno llama, por ejemplo, a una central telefónica, lo recibe un mensaje que puede marcar las opciones con el menú o simplemente puede indicarnos que podemos dejar un mensaje después de la señal o también el horario de atención si es que está cerrado. Y los videojuegos. Quiero saber, por favor, que me lo cuenten en la sección de aportes, quiénes juegan videojuegos y cuáles de esos videojuegos tienen voces. Es un campo muy interesante para trabajar si es que, por ejemplo, te gusta la actuación y quieres dedicarte a este mundo. Puedes, por ejemplo, cubrir dos pasiones juntas trabajando con esto. Vamos a ver, hablando de pasiones, de un tema en la próxima clase que tiene que ver con cuestiones que a veces las sentimos propias y no nos damos cuenta que realmente lo son y que se trata de los dialectos del español. Vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo en algún momento en la siguiente clase. ¿Qué es una llave? Tu respuesta variará de acuerdo al país donde te encuentres.
A veces nos damos cuenta que hay determinadas palabras que no comprendemos del todo en el contexto. ¿Esto por qué sucede? Porque tenemos regionalismos. ¿Qué son los regionalismos? Son formas de decir, son formas de hablar específicas de una región o de un país e incluso de una propia familia. Cuando se empezaron a exportar materiales audiovisuales, por ejemplo películas o telenovelas, los productores se dieron cuenta que había una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque estaba hecho para un lenguaje muy local, para determinados países. Y cuando esto empezó a extenderse, por ejemplo, a lo largo de Latinoamérica, se dieron cuenta que necesitaban una forma más eficiente de generar esos doblajes o esas piezas audiovisuales para que todos pudieran entender, para que fuera más económico y más rentable también. Entonces, los productores audiovisuales se pusieron de acuerdo y generaron una convención en el mundo audiovisual para inventar un nuevo castellano, que es el llamado castellano neutro. Aunque a veces podamos cuestionarnos y realmente no sea tan neutro, sí es una convención que nos ayuda a entender de qué se está hablando en toda Latinoamérica sin necesidad de centrarnos en un país específico ni tener que adaptarnos a esas formas de decir de ese lugar. Por supuesto que si una película, por ejemplo, quiere demostrar la idiosincrasia de un país o de un lugar específico, sí va a mantener esos regionalismos, pero no es así en todo el resto de la película. Ahora que ya conoces que existen estas diferencias y también el castellano neutro, te invito a descargar en la sección de recursos cada uno de los detalles de estos regionalismos. Y por otro lado, me encantaría que me compartieras alguna frase o alguna expresión típica de tu lugar en el mundo en la sección de aportes. Estaré encantada de conocerlo y de también aportarte algunas frases que nosotros decimos en Argentina y que no son tan comunes para el resto de los países. Ahora sí, finalizando esta etapa, vamos a empezar a conocer cómo podemos trabajar con nuestra voz y cómo podemos cumplir con uno de los requisitos que se necesita para ser locutor, y que es cómo dominar las cualidades de la voz, que te invito a descubrir cuáles son y a ejercitarlas a partir de la siguiente clase. ¿Vamos? Como mencioné en una de las clases anteriores, para convertirnos en locutores profesionales, debemos cumplir con una condición, que es dominar las cualidades de nuestra voz. ¿Y cuáles son estas cualidades? Vamos a descubrirlas en un momento. Pero en su conjunto, lo que sí te quiero transmitir es que son las que hacen a nuestra voz única e irrepetible. Por ejemplo, si alguien te llama por teléfono y respondes, directamente puedes saber quién está hablándote si reconoces esa voz. ¿Por qué? Porque es como una huella única que no se puede repetir o difícilmente se pueda repetir. Hay muchos imitadores que trabajan muy bien el dominio de su voz y también este quizás es un campo en el que te quieras desarrollar. Para eso tienes que conocer de qué se tratan estas cualidades y cómo nos ayudan a ser cada vez mejores locutores profesionales. Vamos a comenzar con la primera, que es el timbre y el tono. Voy a contarte cuál es la definición formal. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Y el tono o la altura hace referencia a cuán grave o agudo es un sonido. Esta es una cualidad que vamos a tener que dominar. En combinación, el timbre y el tono son los que dan la personalidad a la voz, justamente los que la hacen única e irrepetible. La siguiente cualidad es la dicción. La dicción proviene este término del latín y hace referencia al verbo dicare, que se puede traducir como decir, y también al sufijo ción, que se usa para expresar acción y efecto. La dicción es la forma de articular todos los elementos que componen el aparato fonador. Se involucran la lengua, los dientes, los labios, los resonadores, y según cómo se utilizan, esos sonidos van a ser diferentes. Vamos a escuchar muchas veces que nos puede pedir de repente algún productor que tengamos una locución un poco más lavada o que tengamos una dicción un poco más prolija. ¿Y a qué se refiere? A cuánto utilizamos estos elementos para generar una buena o una mala dicción.
Cuando tenemos una mala dicción, esto puede generar confusión en los demás porque no comprenden lo que estamos diciendo, no entienden qué palabras estamos mencionando y a veces esto puede generar diferentes barreras. Por eso es muy importante saber cómo articular para tener una buena dicción, salvo que algún personaje requiera lo contrario. Velocidad y ritmo. Hace referencia a cuántas palabras podemos decir por minuto. Por ejemplo, se estima que en promedio los hispanoparlantes podemos decir alrededor de 120 palabras por minuto. En cambio, en inglés se suelen decir de 150 a 180 palabras por minuto, porque sus palabras son mucho más cortitas y hablan mucho más rápido que nosotros que hablamos en español. Y por último, esta que es una de las cualidades más complejas de lograr, pero al mismo tiempo más apasionantes, que son la emoción y la interpretación. Vamos a ver con distintos ejemplos cómo nuestra forma de interpretar y cómo nuestras emociones pueden convertir, por ejemplo, a una misma palabra o a una misma oración en algo completamente diferente. Llegó el momento de jugar y vamos a hacerlo de esta manera. Quiero que veas esta lista de emociones y que practiques indicando estas 3 frases con todas las emociones posibles. Por ejemplo, vamos a comenzar con sí. ¿Cómo sería un sí con alegría? ¿No? Por ejemplo, podemos incorporar también nuestro lenguaje corporal y vamos a decir, si es un festejo, ¡sí! Ese es un sí que va a ser completamente diferente a un sí cuando estoy enojado. Alguien me pregunta algo, tengo enojo, ¿qué voy a responder? Sí. O, por ejemplo, si tengo miedo o confianza, ¿cómo sería ese sí? ¿Cómo lo podríamos ir variando? Por ejemplo, si tengo miedo, ese sí se podría convertir en un sí. O si tengo mucha confianza, sí. O si estoy sorprendido, sí. O si algo me da asco, ¿cómo sería ese sí? Sí. Vemos cómo aquí la misma palabra, de acuerdo a nuestra emoción y a nuestra interpretación, puede variar completamente el sentido. Por eso es muy importante que seamos habilidosos con esta cualidad. Te queda pendiente como tarea hacer esta práctica con no quiero y mejor mañana. Si te animas, también puedes grabar el audio y compartirlo en la sección de aportes para que pueda escucharte. Y si no, puedes comentarme cómo fue tu experiencia. En la siguiente clase vamos a ver cómo podemos cuidar nuestra voz. Ahora que vamos a empezar a hacer estas prácticas, es muy importante que sepamos cómo debemos cuidarla y protegerla para que siempre se mantenga sana. Nos vemos en la siguiente clase. Si queremos dedicarnos a la locución de manera profesional o para nuestros proyectos personales, debemos tener en cuenta que cuidar nuestra voz es un aspecto fundamental para poder tener una larga carrera. Por eso te quiero compartir algunos elementos que, por ejemplo, no son tan preferibles y que se pueden convertir en dañinos para nuestras cuerdas vocales. Por ejemplo, el café, los lácteos, alimentos que generan acidez o reflujo, productos muy salados que debemos evitarlos al máximo o productos muy azucarados porque generan un exceso de salivación. También los picantes, el alcohol, el hielo y el tabaco. Bebidas muy calientes. En este punto se recomienda que los locutores nunca bebamos bebidas que superen los 60 grados, sino que siempre estén ahí como tibiecitos y nos vamos a tener que acostumbrar a ello si es que queremos mantener nuestras cuerdas vocales sanas. También un aspecto muy importante es que debemos cuidar de jamás generarnos fatiga vocal. ¿Cómo se genera esta fatiga vocal? Puede ser por falta de descanso o por una mala postura corporal. Cuando nosotros estamos en actividad, no nos damos cuenta y pocas veces somos conscientes de todo el esfuerzo que realizamos. Pero así como realizamos ese esfuerzo, debemos permitirnos un tiempo de reparación y descanso. Y también la mala postura corporal puede perjudicarnos porque si estamos muy tensos y nuestros músculos están haciendo un sobreesfuerzo, esto también nos daña. Por ejemplo, no es bueno que tengas esta postura corporal porque tendrás una tensión excesiva, ni tampoco que tengas esta otra postura, porque aquí
estarás generando esa tensión que poco a poco va afectando las cuerdas vocales y puede convertirse, si es crónico, en una enfermedad. Y esto es, por supuesto, lo que queremos evitar. Ahora vamos a ver alimentos que sí preferimos y que nos hacen muy bien. Estos son todos los productos hidratantes, por ejemplo, los jugos de frutas naturales, alimentos ricos en vitamina A, la miel, los licuados de aloe vera, las frutas con alto contenido de agua, por ejemplo, la sandía o las fresas o frutillas, como decimos en Argentina, limón, jengibre y cilantro, y también la cocina al vapor, por ejemplo, verduras y sopas. Esto le hará muy bien a tu voz y a tus cuerdas vocales. Y ahora vamos a pasar a otra serie de ejercicios donde te voy a enseñar un punto más muy importante para que puedas sostener todo tu aparato fonador con aire que sea muy saludable para tus cuerdas y para tu voz. Vamos a la siguiente clase donde tendremos los ejercicios de respiración. Nos vemos.